Sí, no. Es una completa estupidez no entender que a quien tiene que ir a asegurar es a los policías de Huitzilac, porque claramente están metidos Pero no en... pasó eso. ¿No pasó? El alcalde de Atatlaucan salió de inmediato a decir, este operativo no lo convoqué yo, no participé yo en un video para deslindarse de un operativo cuando el alcalde también de Jonacatepec organizó un palenque clandestino con muertos y se le dijo en una conferencia de prensa es que la policía pues siembre pruebas, evidencias. ¿no? Que siembre evidencia. Y si bien pues se dan estos hechos y salen los abogados y se une el gremio para decir, está pasando esto con nuestro compañero y exigen que pues se investigara. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos este miércoles en una emisión más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, yo quiero agradecer y darle la bienvenida a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Y empiezo por mi colega, compañera y amiga, doctora Michelle Onofre, investigadora de la máxima casa de estudios de Morelos. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Pues siempre un gusto estar en esta mesa con temas pues muy relevantes, cambios sustanciales que se Sí, están dando en estos momentos. una mesa muy importante justo en el contexto que estamos viviendo en Morelos, doctora. Muchas gracias. Y también, por supuesto, darle las gracias y agradecer la presencia de mi compañero Pedro Tonantzin aquí en Panorama 360. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por estar con ustedes y por supuesto pedirle a quienes nos hagan el favor de escucharlos y vernos, opinen y compartan, por favor. Pues vámonos recio, doctora Pedro, porque me parece que siempre es importante corregir el camino cuando hay un tema de situaciones complicadas. Hemos dicho en esta mesa, y creo que hemos coincidido en celebrar, en aplaudir, en reconocer que cuando el gobierno del estado, que encabeza a la gobernadora Margarita González Arabia, se ha dado cuenta en el inicio de algunos asuntos irregulares con algunos de sus colaboradores, sin pensarlo, digamos, sin pensarlo dos veces, sin poner en medio la amistad o la afiliación partidista, tomó decisiones y corrió del cargo. Hablamos de un funcionario del DIF, hablamos de un funcionario de movilidad y transporte, que son los que tengo en la mente ahora, con señalamientos, ambos entiendo que de corrupción, y aquí dimos, no a conocer, pero aquí hablamos de que los había cambiado. Me parece que en el caso de la seguridad, doctora, no podía ser distinto después de un año y meses de administración, con una serie de señalamientos que ahorita vamos a comentar en temas de seguridad en el Estado, pero además con lo que se ve en las calles, con un tema de policías asesinados, como en muchos en muy poco tiempo, en Jutepec, entiendo que en Jonacatepec, con un tema de balaceras, de homicidios, de feminicidios al alza. Me parece que se tenía que dar un golpe de timón, tenía que darse un golpe en la mesa para hacer un cambio, y es lo que ha ocurrido justamente este miércoles, doctora. Hay un anuncio, se va de la Secretaría de Seguridad del Estado Miguel Ángel Urrutia Lozano, que inició la administración, inició el sexenio, y llega un general, un militar que ha estado ya en Morelos en labores operativas, no de seguridad pública, porque ha estado al frente de la 24 zona militar, pero sí como parte de esta estrategia de combate al delito. Voy a resaltar esto que tú dices de inicio, Héctor, que tiene que ver con que pues hay que tener la capacidad de reconocer y de corregir. Y creo que durante el gobierno, pues todos los cambios que se han dado al interior del gabinete, que ya no es el primero, o sea, sí ha habido Sí, sí, ese ir apretando tuercas, sí. es importante, más en un tema como la seguridad que tanto aqueja a las personas que vivimos en Morelos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se hicieron muy mal. Hoy el contexto que tenemos por cuanto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con los problemas por los que surge pues este paro que se mantiene y esta toma de instalaciones, pues tiene que ver con la seguridad, pero además se acordarán de esta declaración que pues además termina en tela de juicio que hace el mismo Urrutia diciendo que la estudiante Kimberly no había llegado a la universidad. Eso empieza justamente a generar pues A problemas en contaminar. cuanto, sí, y cuál es la comunicación entonces que se tiene que llevar, por supuesto, ante este tipo de situaciones, ¿no? Hoy, pues ese hartazgo por los temas de seguridad tienen que ser adjudicables a las áreas que corresponde la prevención del delito y precisamente, pues ahí está quien tendría que estar a cargo de la Secretaría de Seguridad, ¿no? De ahí
pues lo que pasó el fin de semana es de Ujú. verdad el luto para el estado de Morelos. O sea, pensar que 10 personas son asesinadas en un bar, ¿no? Que pues además estamos pensando en que sean lugares pues de esparcimiento, pero Sí, que sean claro. lugares pues también de detonación económica, ¿no? Y De con todo el empleo. contexto, y lo decíamos la semana pasada aquí, el contexto de extorsiones que hay en la zona oriente, o sea, eso es de verdad ya una problemática que sí o sí tiene que tener toda la atención por parte del Estado. O sea, no puede ser que cualquier negocio tenga que pagar ese derecho de piso para poderse seguir desarrollando, ¿no? Y son focos que estaban ahí y que desafortunadamente pues no se habían atendido. Y luego yo creo que algo que pues en la sociedad no podemos permitir que ocurra es que la policía pues siembre pruebas, Evidencias. ¿no? Que siembre evidencia. Y si bien pues se dan estos hechos y salen los abogados y se une el gremio para decir, está pasando esto con nuestro compañero y exigen que pues se investigara y finalmente se da la no vinculación a Ujú, proceso, pues ujú. tiene que haber responsables por eso y me parece que en ese sentido, pues al fin se está generando ya pues este cambio importante y tiene que ser un mensaje, me parece muy contundente para todas las personas que están en el gabinete y que pues no se está notando el trabajo que están haciendo. Coincido, doctora. Y más allá, sí, todo esto de la realidad que es cotidiana, que se vive en las calles, que se vive en los negocios, pero algo que entre broma y broma, Pedro, habíamos cuestionado o señalado, es para quienes nos gusta la comunicación, para quienes somos comunicólogos, doctora, usted lo sabe muy bien, forma es fondo y en las palabras hay un contenido muy fuerte de realidad. Y el hecho, Pedro, de que permanentemente el exsecretario de Seguridad se dirigiera a los alcaldes señalados de vínculos, de protección, como sus amigos, para mí, a mí me causaba ruido como ciudadano y como comunicólogo. El hecho de que se le dijera, oye, el alcalde de Atatlaucan salió de inmediato a decir, este operativo no lo convoqué yo, no participé yo en un video para deslindarse de un operativo cuando el alcalde también de Jonacatepec organizó un palenque clandestino con muertos y se le dijo en una conferencia de prensa cuando el alcalde de Temisco, cuando el alcalde de Amacuzac se le ve repartiendo cerveza, en fin, una serie de señalamientos, unos más graves que otros, y que invariablemente el secretario de Seguridad decía, el amigo alcalde, con quien tenemos una estrecha coordinación, a mí me parece que no abonaba. O sea, no, y Pedro lo dijo en algún espacio informativo, no lo queremos como amigo de los alcaldes, al encargado de seguridad de un estado, no lo queremos como amigo de la clase política. Lo queremos como un funcionario, ojalá fuera amigo de la ciudadanía, amigo del que denuncia, amigo del que acude a la policía, al C5, a decir, es que mi vecino, es que mi alcalde, es que el funcionario, el regidor, la síndico, están cometiendo un acto criminal, presuntamente, pues lo que esperaras es que no sea su amigo, que no los cuide, que sea amigo de la sociedad. A mí me parece que esos señalamientos, Pedro, de forma reiterada, que se le hacían al exsecretario Rutia en términos de es que el alcalde de tal o cual lugar se dice que hay varios alcaldes que tenían señalamientos ciudadanos, digamos, ¿no? Y que en sus discursos los defendiera. Hubo un caso que incluso habló de que era una fake news, ¿no? A bote pronto. Me parece que eso no abona, doctora, al tránsito de la seguridad. Yo sé que no le toca investigar el delito como tal a la Secretaría de Seguridad Pública, pero si hay una gran coordinación, como se presumía que la había con la Fiscalía, pues entonces ahí tendría que haber trabajo de campo, Pedro, para por lo menos ir a preguntarle a la gente qué está pasando con tal o cual gobierno municipal. Y eso no lo vimos. Bueno, llegó al colmo en que una activista social reconocida, y lo debo decir, yo creo que por muchos que hemos estado en los medios de comunicación, conocimos el activismo de su mamá, de su papá y de ella misma después se planta frente a la gobernadora y le denuncia, y la respuesta es mi amigo el alcalde de Temuac. Entonces, evidentemente hay cosas que no se hicieron bien, hay cosas que afectan el trabajo. Yo lo he dicho, me parece que la llegada de José Luis Bucio Quirós no es lo mejor, porque no tenemos ningún antecedente que nos preceda que podamos tener una excelente opinión y saltar y decir, qué bueno que llegó el general, hasta que va a haber orden. Pues no, ha estado en 2 ocasiones desplegado aquí en el estado de Morelos
y en ninguna ocasión hemos visto O que sea, 2 haya veces hecho. fue comandante de la 24 Zona Militar, Él fue en 2 ocasiones. en distintos En momentos. distintos momentos ha estado aquí en el estado de Morelos, conoce bien. ¿Y qué contribuyó? Pues en administrar la desgracia, el dolor y la inseguridad que vivimos. Únicamente eso es el papel que ha hecho desde la 24 Zona Militar. No sabemos, bueno, pues si después cuando ya esté como parte de la Secretaría de Seguridad, pues las cosas cambien, esperemos que así sea, pero por lo pronto no hay nada que nos diga que ha hecho un excelente trabajo como general encargado de la 24 Zona Militar. Hasta ahí, el que viene y por el que se va, pues definitivamente habernos colocado en el primer lugar de feminicidios, en el cuarto lugar de homicidios, en una entidad tan pequeña, jamás, y pese a las inversiones que se hicieron, jamás se pudo frenar el fenómeno o contener o disminuir el fenómeno de la extorsión en la ciudad de Cuautla. Y efectivamente pasa porque hay un descuido. No tenía por qué coordinarse ni por qué estar siempre dialogando con alcaldes, pero sobre todo con policías corruptos. Es decir, en Huitzilac hay un secuestro que es incluso televisado, Sí. que en vivo quienes participan son los propios policías de Huitzilac y jamás hubo una redada en contra de los Aseguraron del taxi. el ridículo, aseguran un taxi. O sea, ¿qué? El taxi, no, es que, no, la patrulla, aseguran la patrulla. La patrulla, correcto. La patrulla fue la que cometió, solita se manejó y solita, y como Sí, pues sí. responsable de haber secuestrado a una chef, quedó presa la patrulla. Sí, no. Es una completa estupidez no entender que a quien tiene que ir a asegurar es a los policías de Huitzilac, porque claramente están metidos. Pero no pasó eso. No pasó, como no pasó en Jonacatepec, donde hay una clara, bueno, él lo dijo en varias ocasiones, él mismo lo reconoció, están coludidos, le avisan a los narcotraficantes y a qué hora fuiste, tomaste las instalaciones, sacaste de circulación a los policías y comenzaste una revisión de esa Yo policía creo que como opera. algo también, Pedro, de que no hemos tocado aquí es que el propio Miguel Ángel Urrutia, doctora, salió, a mí me parece que aprovechando una frase, un contexto mediático que es el denominado operativo Enjambre, que ha ocurrido en otros estados, con la detención de funcionarios de Amacuzac, y que el propio exsecretario Urrutia salió a decir y a enaltecer que habían detenido a la síndico, a 2 regidores y a un capo, o presunto capo Sí. de Amacuzac, y que en el primer instancia judicial lo soltaron. Cuando Es él, que eso es algo justo. y él dijo que era el operativo muy grave, Enjambre. cómo se le caían los casos. ¿Cómo se le caían los casos? Digo, Eso porque es si bien importante. pues corresponde a la fiscalía, ¿no? Ya el llevar la carpeta de investigación, pues lo que le toca a la secretaría es que no se cometan los delitos, ¿no? Entonces, imagínate, pues en ese sentido, lo peligroso que es que pues haya colusión desde las policías. Este caso que tú mencionas, Pedro, ¿no? De Huitzilac. Y también yo creo que aquí, ¿qué es lo que hace que la gobernadora pues decida hacer este cambio tan importante? Porque pues sí, estamos hablando de extorsiones, estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de situaciones de mucha violencia en el estado de Morelos, pero me parece que sí hay en esta semana, con lo ocurrido con el gremio de abogados, sobre todo los abogados penalistas, y que vayan y que pues el Poder Judicial también haya dicho, pues es que mira, pues no estaba, la carpeta de investigación no estaba bien y por eso es que no se le vincula a proceso. Pero más allá de eso, que tuviera que ser la propia gobernadora Margarita González Sarabia quien tuviera que salir y pues en ese sentido responder ante los señalamientos que estaban haciendo los abogados. Eso también me parece que ya en la parte política pues es muy grave, ¿no? Es muy grave que no tengas a personas que estén haciendo, insisto, su trabajo en el gabinete, ¿no? Y que entonces pues puedan hacer esta labor de ir conteniendo y de ir respondiendo. No tendría por qué haber respondido en ese sentido la gobernadora, ¿no? Claro. Entonces, pues ojalá que ahora, yo sí tendría una expectativa, Pedro, con quien llega, pues pensando prácticamente, pues sí, avanzando, ojalá que se pueda avanzar
pero además pues pensando que es pues un militar, ¿no? Que seguramente pues está palomeado y pues en el contexto que El nos tema, doctora, platicaban, es que hemos tenido experiencias de militares al frente de Ciudad Pública en Morelos. sí, que no han sido los mejores definitivamente, ¿no? Y los Desde tenemos la muy época de recientes Beltrán también. Leiva, desde Carriola, desde Farfán Carriola, desde Pero aquí pensaría que, pues, si hay un palomeo, digamos, desde Omar García Harfuch, ¿no? La Estrategia Nacional de Seguridad, y que, pues, en su momento, si él estuvo trabajando en la Ciudad de México como encargado también de la Guardia Nacional, pues, sabe cómo tiene que operar también las policías, pensando, pues, en este híbrido que, pues, hoy es la Guardia Nacional, ¿no? Ya ahora, pues, adjudicada también al Ejército. Entonces, pues, sí esperaría, el como reto es cualquier fuerte. morelense, claro, ¿no? Porque pues hay muchos números y más allá de números, vidas que pues están siendo afectadas por todos los problemas de delitos que tenemos. Yo coincido, Pedro, con la doctora Michelle Onofre en el sentido de que la expectativa tiene que ser positiva porque si no, pues, ¿qué podríamos esperar? Ojalá que sí de resultados, ojalá que la tercera sea la vencida, ojalá que con este conocimiento que tiene del territorio de Morelos, sean elementos que le faciliten si tiene el ánimo, digamos, de atender la criminalidad. Pero yo cierro esta parte de mi comentario diciendo, me parece que no solamente es una labor policíaca de ir persiguiendo delincuentes en la calle y No se montar requiere. operativos, sino cortar de tajo esta protección que hay desde los ayuntamientos, porque no es posible que un Claro, alcalde, doctora, lo hemos reiterado aquí, lo he dicho muchas veces, un alcalde que fue grabado con un capo, que tiene familiares presos por extorsión, que ha sido víctima de atentados, de amenazas, se siente en la mesa donde se determinan cosas fundamentales y estratégicas en materia de seguridad. Hablo del alcalde de Cuautla, pero puede ser cualquier otro alcalde. puede ser Enrique Alonso en Tlaquitenango, puede ser Amacuzac La Yegua en con Noé Amacuzac, Reynoso, que también tiene no es señalamientos de Reynoso. sus propios colaboradores. Yautepec, donde un padre de familia denuncia públicamente y envía una carta diciendo el ayuntamiento de Yautepec prestó una maquinaria pesada para que enterraran el cuerpo de mi hija y no pasa nada. ¿Sí? Es terrible, ¿no? Hoy como que llegó Santa Claus, pero no. Entonces, ese es el punto importante, ¿no? O sea, sí, la persecución en la calle, sí, los operativos. A mí, no solamente en el caso de Morelos, vemos operativos, puestos de control, vemos arcos de seguridad, pero yo quiero saber y conocer para poderlo informar así a mis lectores, a mis seguidores, qué de todo esto, qué resultados hay de todo esto, en cuántos puntos de control se han decomisado armas, se ha encontrado objetivo prioritario y que no como en Xochitepec de pronto, pues esos retenes sean para extorsionar al automovilista, ¿no? Que reditúen en seguridad pública, porque si no, pues son recursos que están en la calle, sin beneficio. Pues yo aplaudo su optimismo de ambos. De verdad lo reconozco. Perdón por no tener el mismo optimismo que ustedes, pero la realidad es que yo espero equivocarme. Ojalá te calle la boca. Ajá, ojalá me calles la boca, ojalá me equivoque, pero yo insisto, Morelos no está como para... Han desdeñado lo que ha estado ocurriendo en Morelos durante muchos años. Yo creo que no ha habido seriedad ni en la federación ni en ningún espacio público para poder bajar los índices de lo que está ocurriendo en el estado de Morelos. Y por supuesto, todo lo que ocurre pasa por la participación de autoridades, en algunos casos municipales, en algunos casos estatales y en algunos casos federal. Así que me parece que es momento de que quien llegue se tome muy en serio esta situación y que por lo pronto vaya a los municipios y no se haga amigo de los alcaldes, pero sobre todo no se haga amigo de los policías y no les esté tolerando todo lo que están haciendo en contra de la ciudadanía, porque muchos de las bandas que operan, la última que tuve, le hablé al secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, por un dato, y me dice, acabamos de tener a 5 sujetos en Tlaltizapán con narcomantas. Le digo, no me diga, le voy a decir, eh, no, ¿cuánto? A que son de Guatecalco. Y se queda callado. Pues es que todo el mundo lo sabe, digo, vivimos ahí, sabemos dónde operan, dónde están, quiénes son. ¿Y si dan de Guatecalco? Y si eran de Guatecalco. Y bueno, pues Son tus compadres. efectivamente lo que tiene, Ahí operan. lo que tiene que empezar a hacer la policía es escuchar a los ciudadanos, escucharlos a quienes tienen la información y permitir. Yo he insistido, la legislación tiene que cambiar. La realidad
es que como lo vimos en México y lo vimos en Azochiapan hace unas horas, cuando se comete un delito contra una mujer, los primeros que salen a investigar son la familia. Y la legislación tiene que cambiar. Las familias que salen a investigar por una necesidad, las pruebas que aportan deben ser tomadas en consideración. Un juez No, claro, como no puede, acusadores coadjuvantes, por supuesto. no Que puede doctora, desdeñar. esa figura ha quedado muy, muy deslavada. ¿Por qué? La de coadyuvante. Porque la Ahora, fiscalía. es que justo, Ujú. aquí yo creo que algo muy importante en la mesa es sí citar que hay un cambio sustancial y que tendremos, ojalá, que ver resultados. Creo que la ciudadanía, pues, ya estamos en un momento en el que ahora sí, ya viene como la exigencia de resultados, ya pues ha pasado un tiempo importante en los cambios de administración, pero también la fiscalía, porque pues de ahí depende justo el cómo se están dando las carpetas de investigación, a quiénes se está llevando a juicio y que pues esas detenciones que se hacen en primer momento pues realmente vayan a tener una sentencia. La Entonces, fiscalía y de la también mano. la inocencia de los operadores políticos de este gobierno, del actual gobierno, que decidieron darle 2 años más al Poder Judicial. Bueno, las consecuencias son también esto de que detienen a delincuentes y solamente llegan y le dicen hola al juez y de inmediatamente salen. ¿Por qué? Porque son jueces que ya están a punto de irse, son jueces que están administrando pues su salida, procurando hacerlo en las mejores Haciendo condiciones, su ronchita. recibiendo toda la lana que se puede y siendo lo más corruptos posibles para mejora Porque ya se van. de su cochinito, porque ya se van. Ellos saben que ya se van. Oigan, el fiscal hace unos minutos, hablando de fiscalía, acaba de enviar un posicionamiento diciendo que espera que la coordinación se refuerce justamente con la llegada del general y él habla de su experiencia, que su experiencia tiene que ser positiva y dar resultados en materia de seguridad. Entonces, Ya hemos criticado muchas veces, sí, Y el justo la gener- palabra coordinación que utilizan para absolutamente todo. Y el general debe de entender que no llega a su cuartel, donde se puede encerrar y no de informar nada a la sociedad. Tiene que entender que ese es un puesto, un cargo civil y que tiene que estar informándole a la sociedad. También los militares tendrían que hacerlo, pero están históricamente, acostumbrados a no hacerlo. históricamente en este país están acostumbrados a no hacerlo. Sí. Creen que se mandan solos y que la soberanía radica en ellos y su uniforme es el que suficiente como para justificar su actuar. No, tienen que informarle a la ciudadanía. Hoy está tomando riendas de un cargo público civil. Sí tienen su Claro. cargo, pues justo, ¿no? A las policías. Y yo creo que en ese sentido también muy importante, hay una conferencia que se da en materia de seguridad, ¿no? Cada Entonces, 15 por días. supuesto que pues tiene que ser mucho más abierta la misma secretaría a explicar. Hay contextos importantes en estos momentos. Le va a tocar pues ejecutar precisamente ese plan de seguridad para las universidades. O Ujú. sea, hay retos que pues sí, tendríamos que estar viendo resultados muy rápidamente. Estoy de acuerdo. Pues me gustaría que este espacio, para cerrar la mesa de este miércoles, pues fuera con un comentario en torno a estos cambios y a lo que ha pasado en Morelos en los días más recientes, doctora Pedro. Creo que es importante el que se hagan estos cambios, ¿no? Son cambios, además, pues del más alto nivel, porque pues es aceptar que hay cosas que no se están haciendo bien por cuanto a la prevención del delito. Creo que justo, pues esto tendrá también que estar aparejado porque la percepción de inseguridad, pues se mantiene en nuestro estado, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con situaciones adversas como la que ocurrió en este bar o como pues el pensar que la policía, pues en lugar de hacer su trabajo, es totalmente infiel a su labor y termina sembrando pruebas, ¿no? El ganarse la confianza de la ciudadanía va a ser algo muy importante y en paralelo, ¿no? Porque lo que más ha presumido o de las cosas que más han presumido, incluso en la comparecencia de Urrutia ante el Congreso del Estado, era un tema de profesionalización de la policía, de mejores salarios, pero pues esto no se está viendo reflejado si pues terminan sembrando un arma, sembrando drogas, ¿no? Creo que ese pues sí es un temor porque a cualquier persona le podría pasar Así y es. eso es lo que posiciona a los abogados al centro del debate. O sea, a cualquier persona nos pudiera haber pasado algo como lo que ocurrió. Justo es el mensaje que envían los abogados penalistas que me parece que por primera vez tanto número de abogados Sí. de ese perfil se juntaron para defender a un colega. Yo no lo había visto, pero eso habla también de este frente que se formó y que me parece que si no hubieran dado este cambio, ese frente ya se hubiera convertido en una especie de vocería ciudadana, en una especie de frente ciudadano que constantemente tenía la capacidad de estar cuestionando los resultados en materia de seguridad.
No siempre No para bien. siempre ha sido con las mejores intenciones. No ¿eh? siempre Los abogados, para bien. no siempre y no todos. Claro, pero dadas las circunstancias de que este pleito mediático lo ganaron, me parece que lo ganaron con la exhibición del video y jurídico, porque lo lograron sacar a Mira, su cliente, Con los dedos de esta se iba a mano, quedar el te tiempo puedo- que se quedaron Urrutia. te puedo decir de abogados que han defendido a la ciudadanía. Y solamente me viene uno a la cabeza en este momento. Mi amigo Roset. El y es el abogado de único- las víctimas. Y ese es el único abogado que yo he visto abogar Tú por las también víctimas. tienes amigos como Urrutia, ya ves. Mi amigo, Pedro, Rosete. un Es comentario el único. final respecto a este tema del cambio. Pues yo lo único que espero es que el general Bucio pues, no se haga pato y que le entre a revisar las policías municipales. Es lo que necesitamos inmediatamente. Que haya una revisión y detención de criminales que están con placa y con uniforme actuando en este momento, protegiendo a delincuentes en Cuautla, en Ciudad Ayala, en Jonacatepec, en Amacuzac, Tlaquetenango, en Cojutla, Jutepec, Temisco. Ujú. Son criminales con uniforme y con placa y que los están dejando actuar. Él tiene tiene información no solamente que le va a proporcionar el Estado o la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, sino información que él tuvo en su mano en algún momento como jefe de la 24 Zona Militar. Sí, sale del cuartel, efectivamente. Está fuera de los muros de la 24 Zona Militar, donde efectivamente tiene que haber transparencia, tiene que haber cercanía con la gente, tiene que haber resultados. Porque me queda claro que el ejército mexicano no tiene labores oficialmente de seguridad pública, ¿no? Tiene Refuerzan, labores de apoyo, inteligencia. acordonan, refuerzan, hacen perímetros de seguridad. Hoy sí está en sus manos el dar resultados y como coincido con ustedes, la curva de aprendizaje tiene que ser o no existir o ser muy cortita porque la gente no está, digamos, dándoles todavía ese tema de que, ay, sí, con tiempo, ¿no? Creo que sí es urgente que haya un cambio en el tema de seguridad pública en el Estado. Y algo que no mencionamos, y con esto quiero cerrar nada más, es el tema de que también ha habido en esta administración de Urrutia varios policías asesinados, tanto ministeriales como policías allá en los Altos de Morelos, en la zona oriente, como en Jutepec, el policía de tránsito, y en Temisco. Entonces también es un tema que a las propias corporaciones les pega. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto estar en esta mesa. Gracias, doctora. Pedro, gracias. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todas y todos ustedes que nos hicieron el favor de vernos esta semana, este miércoles. Allí están las opiniones. Las más importantes son las de ustedes, así que, por favor, si tienen la oportunidad, comenten en la cajita de comentarios, allí en la transmisión de YouTube. Allí podemos leerles y también platicar con ustedes. Gracias a todo el equipo de producción por hacer posible que estas opiniones lleguen directamente hasta los dispositivos de quienes nos ven, nos siguen y nos comparten. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.